¿No te ha pasado que cuando estás hablando de un tema político, por alguna razón, nunca falta el que te dice, pero no te quejabas cuando estaban los de antes, ¿verdad? Mugre vendido. Como si para empezar, yo hubiera estado vivo y entendiendo siempre a los de antes. Así que vamos a dar un repaso rápido por la historia de los últimos 10 presidentes, empezando por Gustavo Díaz Ordaz, hasta el día de hoy. Por eso me hago las siguientes preguntas. ¿La historia es como la pintaron hoy en día? ¿Qué pasó realmente estos últimos 10 sexenios? 60 años de historia. Hay que ser honestos. No ha habido un presidente que no la haya embarrado en la pared, de una o de otra forma. Por lo que tenemos que ser justos y veremos lo positivo y lo negativo de cada uno de los sexenios mencionados en este video. Empezando por el número 10, Gustavo Díaz Ordaz, desde el año 64 hasta el año 70. Lo positivo es que logró conseguir que el Producto Interno Bruto creciera hasta un 6%. Organizó los Juegos Olímpicos, firmó el Tratado de Tlatelolco, hizo la primera línea del metro, estabilizó la moneda mexicana un poco a su manera. Hay que entender que Díaz Ordaz al final era un presidente del PRI, que venía con cálculos claros, que venía con una educación política que mucho bagaje cargaba. No llegabas a ser presidente de México sin pasar por muchas etapas dentro del Partido Revolucionario Institucional de entonces, porque también, seamos sinceros, no llegabas a la presidencia en ese entonces si no eras del PRI. Lo negativo, para empezar, la matanza de Tlatelolco, la matanza del 68, una de las peores masacres desde que el gobierno ha existido en México, porque no solamente en números, sino lo que significó fue terrible. Represión al movimiento médico. Hoy tenemos médicos que trabajan hasta 48 horas seguidas con salarios precarios. Control absoluto de la prensa. Después de la matanza de Tlatelolco hubo titulares como "Una mañana tranquila", como si nada hubiera pasado. La persecución de los disidentes políticos al más estilo del viejo PRI mostró la verdadera debilidad de alguien que no soportaba la crítica y que no era capaz del diálogo. Fue el presidente autoritario modelo. Lamentablemente, esto ha desensibilizado a muchos pensando que si no es como Díaz Ordaz, no es represor. Eso es falso. O sea, que Díaz Ordaz se lleva la medalla de plata en este asunto del Estado opresor, superado únicamente por Plutarco Elías Calles, no significa que si alguien más es opresor, pues no esté oprimiendo. Número 9. Luis Echeverría, de los años 70 al 76. Lo positivo: creó al Infonavit, hizo la fundación de la UAM y el CONACYT, creó Profeco, hizo una expansión en la red de carreteras e impulsó el turismo en México. En resumen, podemos decir que es un presidente fundador de grandes instituciones, que a la fecha han marcado una verdadera diferencia en la vida de las personas. Se puede decir que Echeverría es uno de los presidentes que salen abajo en la historia, probablemente porque no hizo victorias grandes inmediatas, pero estas instituciones han probado ser, sin lugar a duda, una ayuda fundamental. Las carreteras, herramientas importantes, y el turismo, una columna del crecimiento y de la economía mexicana. Lo negativo: el halconazo, la gran devaluación, inició la guerra sucia, el crecimiento desmedido de la deuda externa y una inflación enorme. No puede negar la cruz de su parroquia, sin duda un presidente más a la lista de opresores que tuvo México, y mostrando también la naturaleza del PRI como un partido represor en su completa existencia. No podemos pensar en el PRI sin recordar que ellos hicieron estas cosas, estas matanzas, estas guerrillas, estas peleas, y esto lastimó profundamente a México. Número 8. José López Portillo, del 76 al 82. Lo positivo: descubrimientos de yacimientos petroleros. Esto definiría la economía de México hasta el día de hoy, con una ayuda a la revolución petrolera. La reforma política del 77, la visita de Juan Pablo II, siendo un momento histórico para los católicos mexicanos, recordando que fue el mismo PRI el que en su momento reprimió la religión. La creación del sistema alimentario mexicano impulsó a la industria petroquímica, el que en su momento hizo que Pemex fuera la promesa que fue. Podría decirse que López Portillo fue un presidente con suerte. Casi ninguno de sus grandes logros dependía realmente de él. Los yacimientos petroleros son cosa de mucho trabajo y suerte. La visita del Papa no dependía de él. Y lo que sí dependió de él no fue muy sonado en su momento, ni hoy. Lo negativo:
la nacionalización de la banca en crisis, un error terrible en su momento, fuga masiva de capitales, corrupción gubernamental fuerte, al más estilo del viejo PRI, pero sin pocas repercusiones a corto plazo, devaluación del peso, uno más que sufriría de las devaluaciones importantes, y la crisis económica al final de su sexenio. Un presidente que resaltó mucho más por lo negativo y no tuvo logros importantes, y más bien la familia mexicana se vio fuertemente golpeada por la situación que se vivió en su sexenio, hablando económicamente, dejando además un desastre económico para el siguiente en la línea, que nos lleva al número 7, Miguel de la Madrid, del 82 al 88. Lo importante, ingreso de México al GATT, que era un precursor de lo que hoy es la OMC. Un gesto de apertura que no se había visto en México en mucho tiempo. Éramos un país sumamente cerrado en diplomacia y en negocios. Creación del grupo Contadora, control del gasto público, que venía en déficit, respondiendo a la crisis que además le había dejado su predecesor, y a la altura detuvo un poco el problema. Inicio de una de las aperturas comerciales de México, que además es una base importante para lo que después sería el Tratado de Libre Comercio. Es un presidente que tenía más visión, más trabajo puntualizado, con un control de crisis interesante en el aspecto económico. Sin duda un parchador de lo que venía haciendo con anterioridad los presidentes del PRI. Al final, alguien que medio controlaba lo que estaba pasando, entendiendo que la apertura económica era la vía para el crecimiento de ese momento. Pero, lo malo, el terremoto del 85 con un manejo muy malo de este desastre, una inflación récord del 150%, podremos alegar qué tanto era su culpa o no, pero pues tocó en su sexenio esta inflación. Caída drástica del poder adquisitivo que nuevamente podríamos alegar qué tanto era culpa de él o no, pero que al final vivió en su sexenio. Estancamiento económico marcando la década perdida, nuevamente pensando qué tanto tendría la culpa él, pero pues no está eximido de culpa. El fraude electoral del 88, algo que sin duda fue culpa de él, y marca un precedente de cómo la oposición política empezaba a marcar una diferencia, pero con leyes injustas y con un sistema judicial que no cedía para nada, pues ya que le debían todo al PRI. En resumen, podríamos alegar que ponen las bases para Salinas de Gortari y el Temec, y podríamos decir que le tocó tragar la porquería de sus predecesores, tratando de hacer un control de daños, en un sexenio sumamente negativo para los ciudadanos y los mexicanos al corto plazo, pero que sería el que marcara la tendencia para el futuro económico del país. Esa apertura, esa posibilidad, y lo malo de la cereza del pastel fueron los desastres naturales que sucedieron, sabiendo que pues él no tenía manera de preverlo, pero sí tenía manera de administrar mejor este desastre, cosa que sabemos no hizo bien. Lo que nos lleva al número 6, Salinas de Gortari, del 88 al 94. Lo bueno, la firma del Tratado de Libre Comercio gracias a la apertura de la Madrid, pero también a la visión de Salinas, un tratado que marcaría y que marca hasta la fecha un cambio total a lo que venía para México en términos económicos. Programa Solidaridad de infraestructura social tratando de parchar pues, algunos de los problemas que venían no solamente del terremoto del 85, sino de malas situaciones económicas. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Iglesia Católica después de más de 70 años de haberlas interrumpido. No fue gracias a él nada más, pero se consolidó en su sexenio. La creación de la CNDH a raíz de sus grandes desastres y opresiones tenía que ser si querían que México se abriera a la comunidad internacional. La creación del IFE tratando de parchar gravísimos episodios de fraude electoral, golpes durísimos a la vida de México y que marcaría la posibilidad de la oposición para poder llegar con diferencia a las urnas. La privatización de la banca y Telmex corrigiendo los errores del pasado pero no resolviendo los problemas reales todavía, y esto pues todavía tardaría un poco de tiempo. Salinas es poco reconocido por sus cosas positivas al día de hoy, pero a pesar de su negro historial, en términos económicos fue un visionario que ayudó a la economía mexicana. Ojo, que no lo hizo él solo. Muchos fueron correcciones de errores y unos fueron ayudar a que el camino se mantuviera para que lo que venía trabajándose de varios sexenios pues se aplicara. Pero al final del día marcó un antes y un después en la política y en la economía mexicana. Lo malo de su sexenio, el ZLN
un enfrentamiento que marcó negativamente su sexenio, recordando que el PRI al final del día era un opresor, y al mismo tiempo haciendo que México quedara algo desprotegido frente a un gobierno, pues eso, opresor. El asesinato de Colosio, un episodio negro en la historia de la política mexicana, y una mancha de sangre que además cargará en la historia como uno de los asesinatos políticos que pues más le pasó al pueblo, porque sí querían que llegara a él, haciendo que la política mexicana se evidenciara internacionalmente como opresora y nacionalmente como un gobierno que quería mantener el estatus de poder a como diera lugar, sin importar pues si eras aliado o enemigo. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, una mancha de sangre que no era tan poderosa como la de Colosio, pero que sin duda recalcó lo anterior. El aumento de la desigualdad social, esto como una consecuencia natural de un crecimiento económico, como Thatcher decía en sus discursos. Cuando un país crece, la desigualdad crece también, es un riesgo que se debe de tomar, pero esto no hace que la desigualdad sea algo positivo. El efecto tequila, una crisis inevitable que no le explotó a él, pero sí a Zedillo. En resumen, fue el último gran opresor del PRI, mostrando la debilidad democrática y la debilidad de ego de un presidente que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para llegar y conservar el poder. Mal inicio y mal término en sus términos democráticos, y golpeó duramente a México en niveles sociales y democráticos. Aunque su legado económico sea bueno, su legado social es una falla absoluta. Número 5. Zedillo, del 94 al 2000. Lo bueno. La superación del crisis del 95, después del desastre que le dejó Salinas a Zedillo, logró hacer un control impresionante de este problema. No podemos decir que salimos impunes, pero controló los daños. Creación del programa Progresa, que respondía a la pobreza con una mejor posibilidad para salir adelante. Autonomía total de Banxico, algo sin precedentes en México y que tenía que ser para que la comunidad internacional viera viable invertir en un país como México, que sí iba en dirección al desarrollo y que sí pintaba además entonces para ser país de primer mundo. La reforma electoral del 96, la que finalmente consolidaría la pérdida del poder para el PRI, pero que consolidaría el experimento democrático de México como una oposición real, que llevaría el reconocimiento de la pérdida del poder del PRI en los 2000 ante el PAN, y que, también seamos honestos, no necesariamente fue su logro. Fue un presidente que no sabía que iba a llegar, rompió todo pronóstico y que al llegar al poder, pues sí hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que hacía falta para consolidar un crecimiento económico estable y al mismo tiempo un camino a la democracia como no había sido visto desde nunca en México. Gracias a él pudo haber cambios en el poder, pudo evolucionar, pero estos cambios evidenciaron muchas de las carencias que se tenían desde el poder y desde la oposición, que no se supo gobernar como se debía, ya que en los años 2000 se vivió un cambio de poder en el que la oposición entendió que no sabía los procesos de la profesión política. Y el PRI se dio cuenta del daño que había hecho a un país que no sabía transicionar políticamente entre partidos, ya que pues había que conservar el poder a como diera lugar. Lo malo, matanza de Acteal en Chiapas, el Fobaproa, la huelga de la UNAM, la devaluación del peso, el aumento del IVA del 10 al 15%. Malestares que responden a la realidad que le deja en principio Salinas de Gortari y que eventualmente responden a una necesidad económica del país. Podremos debatir qué tan malo o qué tan evitable fueron estos detalles, pero sin duda uno de los que menos tuvo culpas dentro de los últimos presidentes que habían sido ya los mencionados. Pero esto no le exime de que en México se seguía viviendo una opresión, problemas de matanzas, callar a la prensa y opresión ciudadana en general, algo que marcó a la dictablanda del PRI. Pero él fue el último de esta dictablanda. Lo que nos lleva a Vicente Fox, el número 4, de los años 2000 a 2006. Lo bueno, estabilidad económica y baja inflación. Un empresario que llegaba al poder a entender números y aprovecharse de la buena tendencia económica que dejaba el Tratado de Libre Comercio. Y una administración de Zedillo que había puesto un alto a la crisis. Creación del Seguro Popular, algo de lo que todo México se benefició y que es fuertemente golpeado por el gobierno del régimen actual. La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, algo que no se había visto en la historia del PRI. Ver la información del gobierno con tan libre acceso era una de las eventualidades sin precedentes que estaban en el México protodemocrático. Mayor libertad de expresión ciudadana y de medios de comunicación. Esto le costó mala fama, ya que muchos medios de comunicación eran pagados por el gobierno.
pues muchas notas tenían que salir a favor del presidente. Y cuando se dejó de hacer esta mala práctica, estos medios atacaron al presidente en turno, ya que pues no tenían el dinero que antes se tenía. Reservas internacionales a niveles récord y pago de la deuda externa en tiempo y forma e incluso adelantada. Un presidente empresario, sin duda, que marcó una diferencia importante a lo que se veía pues ya de décadas y que trató de explotar lo más posible la oportunidad democrática de la que era partícipe. Por primera vez en más de 70 años había alguien que no era del PRI, lo que era un hito histórico. Marcó un antes y un después. Hay que recordar que no hubiera sido posible sin la ayuda de Zedillo, que hizo lo que tenía que hacer para que pues, a nivel institucional se respetara y el discurso de hoy, pero que con esa misma actitud minaría su prudencia y fama política. Nuevamente, un presidente empresario, no político. Lo malo es que pues, faltaron muchas reformas estructurales de implementar prometidas por el mismo presidente, porque Fox había dicho que en cuestión de días o en cuestión de horas haría llegar las reformas que cambiarían todo, y no las vimos llegar, no tanto por culpa de Fox, sino porque el juego dentro del Congreso, que ya hemos hablado, no dejaron que sucediera. Conflictos con los campesinos de Atenco, no como un presidente que no apoyara al campo, sino como un presidente que no entendía lo que pues, necesitaba necesariamente. Y los problemas de campo siguen hasta hoy, no necesariamente solo por culpa de Fox, sino porque se vio este cambio de prioridades entre el campo y el petróleo. El desafuero de López Obrador fue lo que en su momento le dio su popularidad y poder al ahora expresidente López Obrador. Fue el martirio que necesitaba para consolidar su leyenda política, y Fox se lo otorgó. Las fricciones diplomáticas con Estados Unidos y con Cuba. Como empresario no sabía ser diplomático, ni sabía pues, de entender tensiones políticas o diplomáticas de manera contundente, desde la primera fila, digámoslo así. Por lo que ocasionó más de un malentendido con Estados Unidos y el famoso llegas, comes y te vas de Cuba. Y probablemente esto fue lo que ocasionó lo último malo que pasó, que no se logró un acuerdo sobre el tema migratorio con Estados Unidos. Digo, lo último malo en esta lista. Nuevamente, como era un presidente empresario, no tenía el tacto, el entendimiento, el trabajo, la firmeza de un presidente y entendió el gobierno como una empresa que debía rendir frutos y no como un gobierno que debía asegurar ciertas cosas, que son dos visiones diferentes y que nos debe quedar como legado un error en la visión de la administración que de todas formas rindió frutos muy a su manera. Y él le deja todo aplanado para el número 3, Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Lo bueno de Felipe Calderón, la cobertura universal de salud, el primero que logró hacer esto en totalidad. Lamentablemente, este logro se vio eliminado con Andrés Manuel López Obrador por los errores y la escasez de medicamentos. La estabilidad financiera ante la crisis global del 2008, algo que no cualquiera puede decir que logró. Esta crisis financiera fue un evento que destrozó hogares y bancos por igual en Estados Unidos y en el mundo. Y en México no se sufrió tanto, solo porque pues, este logro es algo silencioso, porque mucha gente no sabía de lo que estaba pasando. Incluso hasta después de que pasó, o incluso hoy, mucha gente no sabe y no entiende este logro. La modernización de las carreteras y puentes, la expansión de programas de oportunidades, impulso a las energías renovables, que también ha sido abandonado en la actualidad. Un presidente panista que entendió lo que era ser gobierno, pero que no entendió que no era la época del PRI. Encontró mucha resistencia y ha logrado pasar a la historia con poca memoria de estos logros positivos y más bien opacado por lo malo. Por ejemplo, la explosión de la violencia y homicidios a causa pues, de la, entre comillas, guerra contra el narco. Fue un tema atroz que en su momento quedó como un sexenio sumamente violento y que no debía pasar tanta violencia tan abierta, pero que hoy ya parece hasta pacífico por lo que estamos viendo solamente con lo que pasó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que duplicó los asesinatos dolosos que tuvo la guerra contra el narco. Nos deja a reflexionar de este momento histórico que sin duda fue el inicio de la violencia que se vive hoy. Genaro García Luna, el nombre habla por sí solo, la guardería ABC, la extinción de Luz y Fuerza, el escaso crecimiento económico comparado con lo prometido, y es que no fue malo en términos generales, pero no fue lo que se prometió, y eso es un error de cálculo. Felipe Calderón fue un presidente que destapó la violencia en busca de taparla,
y que sufrió de la corrupción que el gobierno mexicano siempre ha tenido, las negligencias que se supone que iba a corregir y que recordemos como un presidente que más errores que aciertos, porque siempre el error de la violencia que cobra vidas pesa más que muchas ayudas que el gobierno pueda dar. Y esto hay que mantenerlo mucho en mente. Gracias a sus errores llega el número 2, Enrique Peña Nieto. Lo bueno de Peña Nieto, el pacto por México. Aquel que no le tocaba a Peña festejar como si fuera suyo, sino que era un trabajo que se venía haciendo con todos los partidos políticos y se consumó con Peña Nieto. Eso nada más es suerte. La reforma de telecomunicaciones, una bajada de costos que fue muy positiva para México, pero podemos alegar que tanto era tema de Peña Nieto. El impulso a la inversión extranjera, que era simplemente seguir con el legado de trabajo económico que se tenía desde ya otros sexenios, y no es un gran logro, pero era necesario. Implementó el nuevo sistema de justicia penal, pero nuevamente no le corresponde este logro, ya que ninguno de sus logros podremos decir que pues, lo trabajó él en su mayoría, o que se le podrían atribuir a su administración como un diferenciador. Fue un sexenio que marcó pues, la tibieza en sus logros y decisiones, e incluso en seguridad callaron, en economía se doblaron, en lo social olvidaron, y este precedente le da el gane a Andrés Manuel López Obrador en su momento, porque si esto era lo más bueno, claramente no fue un sexenio bueno, sino solamente un sexenio tibio. Lo malo, los 43 de Ayotzinapa, habla por sí solo. La Casa Blanca de Peña Nieto, que pues niveles históricos de corrupción entre su círculo y los gobernantes priistas, aumento drástico de la violencia, depreciación fuerte del peso frente al dólar. Lo malo, igualmente marcado por su alta tibieza, no quiso seguir con la seguridad, los 43 lo alcanzaron, no quisieron resolver la corrupción y se multiplicó, no quisieron centrarse en economía y el peso bajó, no quisieron resolver nada realmente fuerte. Parecía que la estrategia era flotar por el aire esperando que lo que pasara se fuera rápido y a lo que llegara bueno, pues llegara bien, sin hacer mayor esfuerzo. Lo que marcó que lo bueno fuera mediocre y lo malo fuera muy malo. Regalándole la narrativa gratis, pero así servida en bandeja de plata a Morena, que se colgó de todos estos errores y así llegó Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024. Lo bueno, aumento histórico del salario mínimo. Demostró que hubo un error en la narrativa del aumento del salario mínimo con la inflación. No de manera absoluta, porque sí hubo inflación, pero demostró que no era como lo pintaban. Las pensiones universales para adultos mayores, que podrían considerarse una política paternalista y que hay que verlo con sus claros y con sus oscuros. La construcción del Tren Maya, Dos Bocas de la IFA, megaobras que no han dado nada positivo y que nada más han pesado en los impuestos. Y hoy también ya vimos cómo pesó en vidas, en casos de obras mal realizadas, y estamos hablando del interoceánico, pero también de Dos Bocas. El superpeso, que no fue tanto logro de AMLO, sino que Estados Unidos estaba en una época de inestabilidad que logró hacer que el peso se mantuviera fuerte frente al dólar por un rato, porque el dólar bajaba más de lo que debía, y eso pues hacía ver como que el peso se mantenía, manteniendo pues algo relevante. Pero si vemos al dólar contra el euro, ahí está la verdadera diferencia entre un dólar que se debilitó y un peso que simplemente se mantuvo junto al dólar. La eliminación del outsourcing y lujos del gobierno, que no se eliminaron realmente, pero que se dice que se eliminaron y que se dice que ya no existen, pero las camionetas de la corte, el salón de belleza de las cámaras legislativas en plural, los viajes en primera clase de los legisladores de Morena, como pues ya los vimos con Oroña, las extorsiones del presidente municipal, como lo que se vio Tequila, las muestras de que este logro no existió, pero sí se cantó. Un presidente que lo que festeja no es nada bueno, son mediocridades, son obras sin terminar, son éxitos que no le merecen, excepto por el salario mínimo y el outsourcing. Y es que no es que tenga una lista de logros muy importante que pueda defender su sexenio realmente. Lo malo, el COVID-19, que no tenía la culpa de que saliera, pero que manejaron de manera terrible la pandemia, haciendo que México fuera de los países que más sufrieron por el virus y que más vidas cobraron. El desabasto de los medicamentos y la desaparición del Seguro Popular, echando a la basura lo que llegó a ser Calderón y Fox y Zedillo, y que esa crisis ha hecho que regrese el sarampión al día de hoy y que los hospitales no tengan con qué luchar para curar a los mexicanos.
cero crecimiento económico los primeros años y falta de recuperación económica después de la pandemia, que hoy sigue, y tenían la tendencia para aprovechar los números verdes de inversión que no se aprovecharon. Y esto nos seguirá afectando si no terminamos de resolver los problemas fundamentales de la economía mexicana, porque desde que Andrés Manuel López Obrador entró, no se ha superado el crecimiento económico de más del 2%. Altísimos niveles de inseguridad, duplicando los homicidios de la guerra contra el narco y sufriendo claramente por la tibieza de Peña. También sufrió de una tibieza peor con la estrategia de abrazos y no balazos. La polarización política y ataques a organismos autónomos, donde el INE perdió credibilidad, el INAI perdió existencia, la Suprema Corte perdió independencia, las cámaras legislativas se rindieron por mucho tiempo. Y más problemas serios que hoy veremos que las instituciones mexicanas no se han podido recuperar. Segalmex, el más grande desfalco de corrupción que se ha detenido en la historia de México, superando por mucho a la estafa maestra de Enrique Peña Nieto, que le dio la narrativa de corrupción a Andrés Manuel. AMLO tuvo un diagnóstico maestro, una comunicación política que esconde la realidad, pero la realidad siempre gana, y es que falta con ver los datos de inseguridad, de salud, de economía, de corrupción. Fue un sexenio terrible, uno de los peores que hemos visto, pero la comunicación política ha mantenido a flote la realidad de Morena, porque a ellos les ha convenido mantenerlo así, solo que ya veremos lo que pasa en un futuro del cual la realidad no se puede escapar. Hoy Claudia Sheinbaum ya podría hablar de algunos logros, pero también de muchas fallas. Y es que el solo hablar de cómo nos hemos doblado frente a Estados Unidos, el cómo hemos caído frente a los términos económicos y cómo la inseguridad ha sido combatida más, no por México, sino por los demás, no ha sido lo suficiente como para que la gente se sienta mejor. Podría ser por maquillar los datos, o podría ser porque la gente se dio cuenta de que la violencia está a la vuelta de la esquina y la historia la juzgará. Y esto es importante, estos 11 presidentes de México tienen un lapso de poco más de 60 años, en donde nadie vivo recuerda todo lo bueno ni todo lo malo. Así que cuando seas de los ignorantes que digan, pero con Calderón no te quejaste, recuerda que por lo menos yo tenía 13 años cuando Calderón estaba en el poder, y que la mayoría de la gente que vota hoy no recuerda con mucha conciencia antes de Salinas de Gortari. Y muchos se quejaron, tanto se quejaron que llegó el PAN, y tanto se quejaron del PAN que llegó el PRI, y hoy tenemos que quejarnos de Morena. Porque Morena ha mostrado que ellos no son la solución, pero depende de nosotros ese cambio. Como ya lo hicimos, como lo volveremos a hacer, solo vale la pena revisar cuándo es que lo volveremos a hacer. En resumen, ¿la historia es como la pintaron hoy en día? No, la historia es más compleja de lo que hemos entendido. Y es que hay que entender que la realidad de México no es nada más así sencilla, es múltiple. Somos un país complejo, pero el resumen de lo que hay de los sexenios anteriores, incluso faltan muchos logros que valen la pena recordarse, pero nadie quiere meterse a ello, porque debería importarnos más lo que vamos a hacer hoy para corregir en vez de lo que ya pasó. La única razón para voltear tanto al pasado es para aprender y para corregir, no para traumarnos o hacernos chicos con los errores que además ya pasaron, ya fueron, aunque hoy, hay que admitirlo, nos siguen afectando. ¿Qué pasó realmente con estos últimos 10 sexenios, 60 años de historia? Una cantidad de errores, de aciertos y de problemas que generaron una narrativa que hoy hace que el gobierno sea tibio, sea lento, pero nos recuerde tanto al PRI de los 70s, que hay que entender que la realidad de hoy no es como la pintan. Es al mismo tiempo mejor y peor de lo que los temas llegan a verse, y entender que eso es así nos ayudará a diagnosticar mejor para tener una mejor solución a estos problemas. Así que recuerda, prepárate, infórmate, influye.